que antes del año 2019 no era posible venir a este país, amigos. Solo a partir del 29 de septiembre del 2019, Arabia abrió sus puertas al turismo y por eso es que hoy yo puedo estar aquí. Pero lo que sí les podemos decir es que estamos muy emocionados por visitar el Reino Prohibido. Y esta aventura comienza desde el avión. Tenemos una primera escala antes de llegar a nuestro destino final. Ir a este país está realmente nuevo y no sabemos realmente qué va a suceder en lo que lleguemos al aeropuerto. Si en este caso, primeramente nos van a dejar abordar nuestro segundo avión, que es el que nos va a llevar hasta Arabia Saudita. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hicimos el check-in de nuestros vuelos, nos dijeron que necesitábamos una e-visa. Y resulta que por lo que nosotros averiguamos, no necesitamos dicha e-visa. Puedes solicitarla, pero también puedes solicitar tu visa al momento de entrar porque es visa on arrival, o sea, en lo que tú llegues. Entonces hay como esta duda. Igualito nos emitieron nuestros boletos y ya eso es algo positivo, pero nunca se sabe. Siempre estamos nerviosos. Sobre todo cuando el señor dijo eso. Y es que nosotros inclusive llamamos a la embajada y en la embajada nos dijeron, no, ustedes con esos pasaportes solo necesitan una visa on arrival, o sea, en lo que lleguen ustedes compran su visa y listo. Vamos a ver si eso es cierto. A ver qué pasa. De momento, pues, ni yo sé. Ustedes ya lo sabrán más adelante, así rapidito, pero yo me tendré que esperar. Nuestra primera escala va a ser en Estambul. Allí vamos a durar aproximadamente 1 hora haciendo escala y ya luego sí tomamos nuestro último vuelo, que ya yo creo que una vez estando en Arabia Saudita no creo que tengamos problemas. Pero lo que sí les podemos decir es que estamos muy emocionados por visitar el Reino Prohibido. Ya sabes que es muy intrigante. No hay mucho contenido al respecto de Arabia Saudita por lo mismo que ha estado mucho tiempo cerrado. Lo que más se ha escuchado últimamente, pues obviamente es la llegada del bicho de Cristiano Ronaldo, y esto pues ha hecho que Arabia Saudita de repente esté otra vez así apareciendo en el mapa, en las noticias. Que la gente hable pues del país. Yo sí estoy un poquito nerviosa porque son personas que, o sea, siempre suelen ser un poco cerradas debido a su religión y su cultura, y aparte de que el país no estaba abierto. Estuvo cerrado por mucho tiempo, más aún. O sea, vamos a visitar un país bastante virgen, por así decirlo, en cuanto a turismo. Otra cosa es que yo no sé qué tanta libertad haya para grabar así como normalmente hemos grabado en cualquier otro país, por esto mismo de que están bastante recientes con el tema del turismo. Para ellos eso será tal vez muy nuevo, no sabemos. No sabemos cómo van a ser, vamos a ver, esto va a ser toda una aventura realmente. Ok, último avión antes de llegar a Riad, la capital de Arabia Saudita. No sé si la estoy diciendo bien. Hay en unos lugares donde aparece escrito como Riyadh, otro es Riyadh. Lo estoy averiguando. Ténganme paciencia. Bueno, lo que sí notamos es que el avión no va demasiado lleno. La verdad es que hay muchos asientos desocupados. Miren, por ejemplo, toda esta fila va desocupada. Aquí atrás prácticamente todos van desocupados. Son 4 horas, así que yo normalmente hecho aquí así. Bueno, y aprovechar de darnos besitos y cariños y muestras de amor, porque no sabemos si por allá vamos a poder hacer estas cosas así tan espontáneas. Tener mucho cuidado. Y a lo mejor a Angie la mandan a taparse y solo que se vea así. Estuve viendo los trajes tan interesante. Tan interesantes. Bueno, yo me quiero vestir y quiero pasar un día como saudí. Lo hicimos en Qatar, me vestí de catarí y pasamos un día como catarí y estuvo súper interesante porque la gente reaccionó de una manera muy buena. Ahora no sabemos si aquí reaccionarán bien, reaccionarán mal. Me debería haber dejado un poquito más la barba, que los árabes se dejan mucho la barba. Eso lo verán próximamente en los demás videos, pero yo poder grabar, ¿no? Aquí yo les estoy prometiendo cosas y no sé. Así que vayan a suscribirse al canal, que miren, esto está increíble. Estamos demasiado emocionados por ir a este país. Muy emocionados. Bueno, esto es primera vez que sucede en un vuelo que estén leyendo el Corán. Esto es primera vez que sucede en un vuelo, y eso que hemos visitado países como Qatar, Egipto. El aeropuerto está súper diferente. Miren el techo allí como parece una especie como de medias lunas, medias montañitas allí raras. Lo logramos. Miren, para que ustedes puedan entender, nosotros llamamos y nos explicaron que la visa era on arrival. Nos dieron la página web y decía on arrival, pero en el momento antes de venir yo estaba simplemente buscando información del lugar, y qué mejor lugar que siempre pues la página oficial del gobierno. No sé a cuál página llegué que decía que era visa on arrival. Bueno, yo con mi déficit de atención, ¿cómo es que era la broma? Que tenías que pedirla electrónica.
que on arrival era cuando viajabas con aerolíneas del Estado. Ah, sí, con aerolíneas saudíes. Exacto. Y nosotros que hoy, pero nosotros vamos con Turkish. Exacto. Y entonces... Y cuando hicimos nuestro primer tramo Capadocia-Estambul, en Capadocia nos dijeron, ¿ustedes ya tienen las visas? Y nosotros, no, porque es visa on arrival. Y entonces ellos al principio como que no, tienen que haber solicitado la visa y nosotros no. Nos dijeron nosotros llamamos al consulado y decía que era un arrival y en todos lados dice que es un arrival. Entonces por allá se quedó un rato por allá preguntando y no sé nosotros qué. Estamos asustados porque dijimos, y nosotros qué, porque siempre es así y ahora yo con mi pasaporte nuevo y todavía. Entonces, bueno, nos emitieron los boarding pass, pero cuando es así, a veces las aerolíneas se arriesgan y bueno, no es nada seguro de que puedas entrar igualito, te pueden rebotar aquí. Y yo también me confié de la palabra de ellos, pero siempre lo ideal entonces es escribir y que ellos te respondan y tú tener como un justificante en físico de que si ellos cometieron un error en la embajada, darte una info, por lo menos queda escrita. En este caso nos damos cuenta que no fue un error, seguro tal vez es información vieja de otra página web, no lo sé. Puede ser porque de este país hay mucha información que falta porque no viene mucha gente todavía a este país, estaba muy cerrado y pues todo es muy nuevo. Entonces fíjense, para ustedes venir con visa on arrival tienen que cumplir algunos de los requisitos en el sentido de dependiendo del país de donde provengan. Entonces ustedes visitan la página de Visit Arabia Saudí, de todas maneras en la descripción del video les voy a estar dejando eso y ahí ustedes ponen su país y les va a decir qué tipo de visa tienen que aplicar, si es visa on arrival, si es e-visa, si es una visa como convencional tal. Y esa página fue como lo que le decimos, la que nos dio en la embajada como tal, que está toda la info como más reciente, más oficial. Exactamente. Y otra cosa importante, el costo de la visa on arrival es de $120. Te lo cobran en tarjeta de crédito, en obligatorio. Moneda local son 480. Entonces, es básicamente un sello, no es ninguna calcomanía, por ejemplo, como la de Egipto, y es válido por 1 año. Exactamente. Carita, pero es la que nos va a permitir entrar para allá. Ya estamos averiguando el taxi, vamos a ver cuánto nos echamos de aquí al hotel. Van a ser las 6 de la mañana en este momento. Yo tengo mucho sueño. Yo le dije a ella, llegamos al hotel, nos dormimos hasta que despertemos para agarrar energía. Mira, y aquí la aplicación me decía que el taxi hacia mi hotel me costaba 106 Riyal Saudí y pues el señor ya se nos había acercado para ofrecernos el taxi y dijo, no, yo te lo dejo más barato, Y yo, pero es que no tengo moneda local todavía. Bueno, pero saca el cajero. Y yo, no, pero es que la comisión es muy alta. Y él, no, bueno, no importa, yo te hago un descuento. Y yo, bueno, pero le puedo pagar en euros. Y él, sí. Y yo, bueno, ok. Así que, miren, placas saudíes. Thank you, sir. What is your name? My name, Sayed. Sayed. You're from? Venezuela. Oh, Venezuela. Ya, miren esto, qué cool. Al parecer, agarrar aquí a un turista es una proeza porque el señor estaba celebrando con otro atrás que estaba ahí como también escuchando la conversación, como a ver qué estábamos negociando, estaba ahí como echándolo él. Y cuando decidimos irnos con el señor, porque el señor fue muy insistente y de verdad, o sea, nos dio cosita porque siempre lo hacemos con la aplicación. Pero el señor insistió tanto, yo le dije, bravo, ¿será que intentamos pagarle con dirección? ¿Será que aceptará? Y me decía, yo no creo. Vamos a preguntarle. Cuando dice que sí, se volteó y como que celebró con el otro muchacho. No sé la razón, no sé si es que no vienen muchos turistas o que casi todo el mundo utiliza la aplicación, o no sé, pero fue la percepción que tuvimos. Bueno, aquí pasamos de una negociación, aquí hemos cambiado de negociación. El que negocia es el señor, no uno. Exacto, entonces nos iban a cobrar 90, pero entonces fallé porque no tengo sencillo en euros, son solo billetes de 20 y de 50, entonces le voy a tener que pagar con 40 euros. Entonces lo que dijimos fue, bueno, usted me regresa la diferencia en la moneda local. Y me dice, bueno, en ese caso entonces son 30 euros, no los 22 euros que nos debía haber cobrado con la tarifa que nos dio. Exacto, él nos hizo como una rebaja para que no lo hiciéramos con la y nos irlo con él, pero él dice, pero eso era en real. Y yo le digo, pero es que yo no saco del cajero porque me quitan comisión. Pero luego cuando le decimos lo de euro, él me dice que sí, y ya montado rodando, él me dice, pero es que cuando yo voy a cambiar esos euros me quitan comisión. Y yo le digo, bueno, tienes razón, pero me lo tenés que decir antes. Entonces tienen que estar pilas con eso, o cambian allí en el aeropuerto o pidan su taxi con la aplicación hasta que tengan dinero catarí, puedan ir a negociar ya con dinero catarí con dinero saudí. En este caso estamos pagando de más 5 euros y nos estamos quedando sin efectivo, así que esta no fue la negociación del año, pero fue nuestra experiencia y la compartimos. Exacto. Bueno, de momento que les comento, grandes autopistas y entre que veo construcciones ya listas, veo muchas construcciones que se están haciendo también. Todavía estamos así como a las afueritas del aeropuerto, pero fíjense que muchas casas se están construyendo. Hay franquicias por todos lados, ¿ok? De las que ven de McDonald's. Miren, aquí está McDonald's, pasamos una Starbucks hace un momento. Buffalo Wings también. Dunkin' Donuts lo vimos hace un momento también.
Ah, miren, le estoy pagando con Yeah, euros this- al señor y él me está this dando 20, Darham, que this es la 30, moneda de This Dubái. 40. Okay. Okay. And is the same value? The same, yeah, money, the same. You Okay. check. Okay. Ah, It's okay, it's okay. No, it's okay. It's okay. Pero no sabíamos, no teníamos ni idea que aquí utilizaban la moneda de Dubái y la usan así This como... one real. One. One real. Okay, Yeah. it's the same. Yeah. Okay. Thank you. Dijo Okay. 1 real, 1 dirham. It's the Okay. same. Aquí pues. No, this is expensive. This Ah, is es- expensive. Yeah. Ah, es mejor okay, esto. okay, Yeah. okay, que vale Ok, más. Que vale más. Ok, ya después lo vamos a Analizar. ver y a comprobar. Bueno, miren, qué sabroso es llegar a un país que esté calientito. Más bien me estoy asando con esto. Thank you, sir. Thank you. Bye, bye. Thank you. Thank you. Miren, me encanta la ropa del señor. Me quiero comprar algo Qué así. estilo, se ve tan bello. Se ve demasiado elegante el señor. Estamos viendo aquí lo de la moneda que nos dio el señor, a ver cuánto nos dio. Él me devolvió, creo que fueron 20 y algo de dirham. No tenía ni idea que eso se utilizaba aquí. O el señor dijo, bueno, como Los a mí tenía ahí me, de otro turista y ahí se los como a mí me metí a la pagaron gente. con esto, yo voy a metérselo a otro. No sé, no creo, pues. Porque nos dio su número para llamarlo si nos ¿Y este tenemos que cuál es? devolver. Sí, 4084. Ah, sí, miren, vale lo mismo, 40 al cambio. O sea, me dio 84 de más. Exacto. Que es lo que él decía, si vale un poquitito, o sea, que es mínimo pues la diferencia. Así que estuvo bien, estuvo bien. ¡Wow! De habitación. Miren esto. Vaya, vaya. No sabía que era tan grande, la verdad. Cuando la reservé, no sabía que era tan enorme. O sea, se veía bien por fotos, pero ya no por fotos no me confío mucho. Tenemos una enorme cama aquí, pero eso fue una de las cosas más importantes. Porque el último hotel que nos quedamos, la verdad es que la cama no era muy, no era muy cómoda. Y 2 noches, no sé si se dieron cuenta en nuestro paseo por Finlandia, estaba demasiado resbaladizo el piso, un montón de gente con collarín y a mí me quedó un dolor porque también me caí, no se lo vieron en ¿Cómo el hacías? video. ¿Cómo hacías para frenar? ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías No para lo iba a frenar? hacer porque lo traté. ¿Ah, no? No, le estaba explicando una conocida que tenemos, unos conocidos que son fisioterapeutas, y cuando hice el efecto de que me iba a caer, se me puso tiesa la espalda y el cuello y yo, ay. Sí, porque vas como frenando. O sea, en Finlandia íbamos como así, frenaditos así, para no caernos, y entonces como que eso tensaba los músculos. Pero bueno, seguimos con el tour. Nos distraemos. Vamos a ver cómo está nuestra vista. ¡Ey! Está muy buena la vista. Miren eso. Lo que no está bueno es la limpieza de los cristales por fuera. Pues no. Pero miren, tenemos vista a, miren, ¿qué tal? Hecho. ¡Qué locura! Miren, el edificio más alto y grande de Arabia Saudita. Pero miren, tenemos muy buena vista de la ciudad por acá. Fíjense cómo está todo lleno así como de polvo. Esto ya es muy común en estos países por este lado del mundo, que el desierto pues lo cubre en su totalidad. Entonces bueno, lo importante es que Angie va a descansar ese cuello y esa tortícolis que pueda tener en esta enorme cama. Miren, tenemos tele por aquí, que ya después la prendemos mañana para ver cómo está ahí los programas televisivos. Tenemos aquí un pequeño escritorio para trabajar bien. Closet por aquí. Miren, dejamos la puerta abierta. Hoy ya le estamos haciendo bulla a los vecinos. El baño, miren, completo. Lo que necesitamos. Lavamanos, secador por aquí. Todo lo que se necesita. Toallitas por aquí. Y el trono, como es, occidental. Así que bueno, amigos, vamos a descansar nosotros, acomodarnos, relajarnos, porque bueno, nos toca recorrer más tarde. Son pasadas las 6 de la mañana. Nos vemos de aquí a un rato. No sé a qué hora nos iremos a despertar, pero lo suficiente para poder recorrer esas calles con bastante energía, que es lo importante. Buenos días, muchachos, ya aquí levantados, energizados y recuperados de toda esa travesía hasta llegar aquí. Ya yo estoy, miren, vestidito. Aquí la que no está sencillita ni nada es, miren, la chichi. Princesa, pero qué hermosa. ¿Es que acaso te vas a ir a conquistar al príncipe de aquí, heredero de Arabia Saudita? Reina. Si es así, bueno, con que repartas la fortuna. No, mentira. Funciona así. Miren, Angie estuvo ahí preocupada al principio porque la mayoría de la ropa que trajo, se lo dije, es sin mangas. Pero una que otra, pues apareció una con mangas, y bien porque no sabemos qué tan rudos, fuertes o prohibitivos son con el tema de que las mujeres, así no sean de este país, no sean musulmanas, pues tengan mangas cortas y los hombros al descubierto. Cuando estuvimos en Qatar, el calor era tan fuerte y me fijé que las extranjeras tenían hasta chores. Obviamente yo nunca usé chor. Y dije, bueno, me puse mis mangas y realmente nunca fue mal Problema, visto sí. ni problema. O sea, todas las blusitas que suelo comprar son sin mangas casualmente. Íbamos a ir a unos países
países donde iba a hacer frío. Entonces, lo que tenía para frío era manga larga y las blusitas sencillas eran sin manga. Entonces, aquí no me puedo poner manga larga. O sea, voy a caer desmayada. Ahorita vamos a ver qué tal está, porque esta mañana cuando llegamos estaba fresco, pero ya ahorita son 3:23 de la tarde y debe estar calientito. Vamos a ver, yo creo que ni siquiera va a haber gente en la calle, porque en estos países, en estas horas, nadie sale. Pero bueno, nosotros tenemos que aprovechar, nos paramos bien tarde, vamos a ver qué les podemos mostrar y nada, y empezar a descubrir este reino prohibido. Pero miren, antes vamos a encender la tele porque me da curiosidad saber, vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver estas comiquitas, ¡qué cool! Y miren Cartoon Network cómo está aquí su traducción en árabe también. Miren a la gente vestida con sus túnicas. Y precisamente este es el idioma que vamos a estar escuchando más comúnmente, porque el idioma oficial aquí en Arabia Saudita es el árabe. Pero también mucha parte de la población habla inglés y lo usan como otra forma de comunicarse aquí, aunque es de manera informal. Hey amigos, otro detalle que vi aquí en el techo, miren esa plaquita que está allí. Tiene la figura de la Meca, ¿ok? Y tiene como una flecha, es como especie de una flecha. Es porque la Meca está en esa dirección de allá. Entonces, para que la gente que esté en este hotel y se hospede aquí en esta habitación sepa hacia qué dirección debe rezar. Y si es verdad que hemos visto esto en otras partes del mundo, de países musulmanes, aquí tiene mayor relevancia, aquí tiene mayor importancia, porque estamos, amigos míos, en el país de peregrinación de los musulmanes, porque en él, aquí está la Meca. Aquí está el lugar donde todos los musulmanes sueñan con venir a conocer la Meca. Y nosotros, como no musulmanes, no vamos a poder entrar, no podemos entrar, no deberíamos de entrar, pero podemos ir a la Meca, que es la ciudad donde está la Meca, y acercarnos lo más que se pueda, porque hay un punto en el que, bueno, hasta aquí pueden llegar los no musulmanes y de ahí para allá, pues no. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de visitarlo, vamos a ver qué tan probable y posible es, pero esto ya se los voy a ir comentando un poquito más adelante. Ahora sí, vámonos, son muchas cosas y nada más, y no he salido de la habitación. A ver, ¿qué tal está el ambiente? Ya salimos del hotel. Está calientito, pero no está... Bueno, de momento... Insoportable como yo pensé. Exacto. En Qatar creo que estaba haciendo mucho más calor. Es que yo, mira, lo que creo es que como está el cielo así como opaquito, como amarillito, eso hace que se concentre como un vaporcito. Sí, es verdad. Como un pequeño horno. Entonces sería cuestión de estar aquí como unas 2-3 horas y ver qué tal lucen nuestros rostros, nuestros cabellos. Es verdad. Miren, lo que sí también es verdad, ese edificio es impresionante, enorme, con respecto a todo lo demás de la zona, por lo menos, porque esos dos, bueno, también están allí, no son tan altos, tan imponentes, y la forma también es muy curiosa. Ya les voy a hablar acerca de él. Bueno, como les estaba comentando, muchas de las cosas que vamos a ver aquí por la calle en cuanto al idioma va a ser en árabe y en inglés. Todo está, fíjense, con esa traducción al inglés en todos los sitios. Miren por allá, o sea, un lugar para el inglés y otro para el árabe, y así en todos los negocios. Bastante curioso esto. Inclusive también las señales de tránsito las colocan así, o sea, las colocan tanto en árabe como en inglés. Miren, allí está haciendo la sensación del bloque de los taxistas. Todos los taxistas se le han parado y se ríen. ¿Te dicen algo? No, se quedan parados y me molestan mi grabación porque me pongo nerviosa. ¿Te pone nerviosa? Sí. Yo estoy pillando hace rato y yo vine aquí a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces yo estoy grabando y pipi, y yo pipi, y yo pipi. Ay, Dios mío, me grababa. Sí, no sé qué pasa. Algo que sí estamos notando es la cantidad aquí, así como de polvo que se ve en el ambiente. Está todo así como polvoriento, como todo luce amarillo, como vintage. Ajá, como ese filtro que le ponen a veces a las fotos. Ese en general. Bueno, erróneamente, no sé si llegué a decir que este es el edificio más alto de Arabia Saudita, pero no lo es. Este es el Kingdom Centre y es el quinto más alto del país. El más alto está hacia aquella dirección de allá, que vamos a estar caminando unos 40 minutos para poder verlo. Pero este sin duda alguna llama muchísimo la atención por su forma. Miren eso ahí en el centro. Qué locura. Por lo que tengo entendido, tiene un mirador allá arriba. Vamos a ver si podemos llegar a subir. No sé si estará abierto porque además abajo es un centro comercial. Eso sí, lo que nos dijeron aquí es que toda esta zona es una de las más costosas de la capital y es donde estamos en este momento, en Riad, la capital de Arabia Saudita. Pero miren, la gente está bien así como interesada de saber qué es lo que estamos haciendo, porque como tenemos las cámaras, como que llamamos un poco la atención. Por ahí una mosca. Ahí
hay una mosquita por ahí. Pero ven, ese es el tema que les estaba diciendo, que esto, el reino de Arabia Saudita estaba totalmente cerrado hasta el año 2019. Y aquí les va un poco de esa historia. Así es, amigos, estamos oficialmente en el reino de Arabia Saudita o reino de Arabia Saudí. Este es un país de Asia Occidental, ubicado en la península arábiga, Oriente Próximo, cuya forma de gobierno es la monarquía absoluta. Su capital y ciudad más poblada es esta, Riad. Miren, lo que sí estoy notando es que a pesar de que esta es una de las mejores zonas que me están comentando de la capital y entre las más modernas, está como todo muy virgen, por así decirlo, ¿no? Fíjense que aquí inclusive habían algunos negocios que están cerrados. No sé si debido a que, bueno, no les fue tan bien o están en remodelación, pero no creo porque se ve bastante como abandonado. Por ejemplo, este de aquí. Pero a su vez hay otros edificios que los están como rehaciendo. Por ejemplo, este de aquí lo están como rehabilitando o lo están modernizando, porque no sé si está desde cero, porque se ve también como una especie de abandono, no lo sé, está como raro esto. Y bueno, la única forma de mantener verde las cosas, pues regando con agua todo, miren, al punto de inundar, pero fíjense que con todo y eso no se da mucha vegetación, o sea, muchas plantas, hay como una que otra por allí, pero de resto la mayoría es pura tierra y así lo hemos visto por todo nuestro camino. Hay árboles plantados, eso sí, pero fíjense que también miren cómo lo riegan con estas mangueritas ahí que lo van manteniendo allí bien regadito, pero allí van. Yo creo que es muy nueva la zona y realmente pues los árboles no han crecido del todo. Está como bien desértico. A ver, el paso peatonal, miren, esto se lo llevó un carro seguro, pasó de largo por aquí. Miren, aquí podemos pedir el semáforo, aquí ya está en rojo. Así suena el paso peatonal en Arabia Saudita. Volvemos a pedir aquí. No lo sé si es que hay que presionar a juro. Un muchacho en un carro me saludó. ¿Te saludaron? Sí. Angie estaba arrasando. No, pero no por eso. Pero lo que te quiero decir es que la gente como que está contenta de que haya extranjeros. Sí. ¿O me están soplando el bistec? No. Bueno, si no entra mucha gente por aquí extranjera y no hay muchas chicas con los brazos tan descubiertos. Se le ven los codos. Y que se le vea la nariz y la boca. Mira, cruza rápido porque este semáforo es como rápido. Mira, la gente nos toca corneta y nos saluda. ¡Qué loco! Es que sí, yo creo que es el tema de que no muchos extranjeros vienen. Realmente en la calle ahorita no hay nadie, pero puede ser por la hora. Pero analiza, disculpa que te interrumpa. ¿Has visto alguna mujer desde que estamos caminando en la calle? No hemos visto de momento. Claro, hemos comenzado a caminar. Si vemos, se las mostraré. Pero debido a los cambios que ha sufrido el país, ellas ahora pueden manejar. Antes no se podía. Exactamente. Y sé que viniendo para acá, esta mañana vi a una chica manejando con su jab y su ropa tradicional en su carrito. Ahora, ¿qué tan grande es este país? Es así, posee una superficie de 2.149.690 kilómetros cuadrados. La población actual de Arabia Saudita es de 37 millones de personas en el último censo en el año 2024, con una tasa de crecimiento anual del 1.3%. ¿Qué dijiste? Que estoy doblando la pierna para sentarme así y se me ve un poquito el tobillo así. Y yo estoy como nerviosa, no me siento cómoda. O sea, debí haberme traído como unas medias más altas, es una tobillera. Bueno, pero lo que sí es verdad es que las mujeres fuera de este país, en este caso Angie como extranjera, no está obligada a utilizar las prendas pues tradicionales que sí las mujeres están obligadas acá. Esta túnica negra que ellas suelen utilizar, que en muchos casos pues hasta te tapa toda la cara y solo se te ven los ojos. La vestimenta, por cierto, tradicional de las mujeres, que no es la que está usando Angie, pero ustedes la van a estar viendo por aquí, se llama abaya, que es una túnica larga y suelta que cubre el cuerpo, y esto es lo que hace es que disimula la figura de la mujer, o sea, no se llega a notar las curvas. Pero no nada más con eso, porque a veces también se suele acompañar con un niqab que cubre el rostro y tan solo pues a veces se le ven prácticamente los ojitos. La camioneta de ahí de ese estacionamiento, que es el estacionamiento del centro comercial de aquí de la Torre Grandota, el hombre que iba manejando tenía su, en este caso para los hombres es el tow o disdasha, que es una túnica blanca larga que llega hasta los tobillos, es manga larga y se suele acompañar con un pañuelo en la cabeza, y dependiendo de la época del año, si es verano o es invierno, cambia de color. El kufiyá, que es el pañuelo que usan en la cabeza, puede ser blanco en verano y rojo en invierno, así como también el agal, que es el cordón negro que lo sostiene. El hecho es que el hombre que iba manejando tenía todo su traje típico, y las mujeres que lo estaban acompañando, que una estaba del lado del copiloto y otra detrás, sí tenían pues su abaya completamente tapada y solo se le veía los ojos, y echaron su ojo para acá o se nos quedaron mirando. O sea, los turistas aquí queda comprobado que no son muy comunes de ver por allí. Como aquí la árabe es Angie, nos va a decir cómo se pronuncia el nombre en árabe de este país. A ver. Me vas a dejar mal. ¿Por qué me dejas mal?
Mamlaka al-Arabiya as-Saudiyya. ¿Y qué es lo que significa? Literalmente al castellano, el reino de Arabia Saudita. Bueno, aprovechando que tenemos la bandera de Arabia Saudita justo acá, en este caso ya varias, les comento un poco acerca de ella. Es verde, como se puede observar, y tiene una escritura en árabe en color blanco que afirma: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esto sobre un sable horizontal blanco. El verde es el color tradicional del Islam. No sé si lo llegan a notar allí, pero ahí está una señalización de tránsito. Y fíjense lo que les comentaba. Todo está tanto en inglés como en árabe. Siempre estando en la parte superior el árabe. Miren, esos hombres ahí se le quedaron mirando a Angie como que, güey, no, pues no habían visto una chica. Hay algo que me asusta realmente, es dejar a Angie por allí sola un rato y que después me la conquisten o se la lleven. ¿Quién me va a conquistar? No, No te lo puedo sé, agarrar mucho, No muchachos. lo sé. A ver, aquí no nos podemos agarrar tanto. Sí, o sea, me acerqué y te quería dar más un abrazo. Miren, algo que sí no me asusta es estar conectado con Angie, porque ambos tenemos nuestras eSIM de Olafly que nos permiten mandarnos mensajes, llamarnos por WhatsApp o lo que sea para estar siempre en contacto de: mira, ¿dónde estás? No te veo, ¿dónde te quedaste? Y eso es súper importante a la hora de viajar a un país, sobre todo en este tipo de países que, bueno, desconocemos mucho sus leyes, sus cosas, y que quizás, miren, de repente yo estoy grabando por allá y no se puede, y epa, vente para acá, y Angie ni se da cuenta y... Que ya nos ha pasado anteriormente. Algo que siempre solemos hacer es compartir nuestra ubicación, porque siempre, dependiendo del teléfono que tengas, existe la opción. Y esto solamente va a ser posible siempre que tengas acceso a internet. Eso es lo importante de estar conectados a la hora de viajar. Y con las eSIM de Olafly es súper fácil. Ustedes la adquieren antes de llegar inclusive a su destino. Eligen el mejor plan que se adapte a ustedes. Por ejemplo, aquí en Arabia Saudita es ilimitado. O sea, no van a tener ninguna preocupación de que se les acabe. Así que van a poder compartir la ubicación en todo momento. Van a poder entablar conversaciones, hacer videollamadas, compartir por redes sociales. Todo lo que ustedes hacen cuando están conectados a internet a través de sus dispositivos móviles lo pueden hacer. Y una ventaja también es que, por ejemplo, imagínense que viajan en grupo familiar y ustedes se van primero y se queda un familiar y le quieren transferir su eSIM. Lo pueden hacer con las nuevas ventajas que tienen las eSIM de Olafly, porque las pueden transferir de dispositivos. ¿Y cómo la quieren? Pues van al enlace que les dejo en la descripción de este video, eligen su destino, el mejor plan que se adapte a ustedes, verifican la compatibilidad con sus dispositivos móviles y listo. Les envían un correo con un código QR, lo escanean, agregan la eSIM y ya cuando aterricen van a tener internet. Y si ustedes no vienen a Arabia Saudita y van a otro destino, ni se preocupen, porque están presentes en más de 170 destinos y más de 120 de ellos con datos ilimitados. Es muy fácil, tiene muchas ventajas y es lo mejor que nos ha pasado en la vida nosotros dedicados a viajar. Y epa, anoten allí, porque si van a adquirir pronto su eSIM, usen mi código promocional Gabriel Herrera y van a obtener un descuento especial por ser parte de esta gran familia. Así que ya saben, estar conectados en cualquier parte es a través de las eSIM de Olafly. Bueno, este centro comercial se ve costoso, tiene Tiffany, tiene Cartier por este lado y lo mismo pasa aquí, las marcas con su traducción en árabe. Bueno, miren, el centro comercial es como esta parte baja de la torre, tiene marcas conocidas ya a nivel mundial, pero bueno, todas con sus respectivas traducciones. Fíjense que miren esta tienda de perfumes, miren la chica que está allí atendiendo, está totalmente tapada, está súper interesante. Fíjense que viene como unos estuches como que si fuera una joya. Miren, esto es madera del árbol de Aquilaria y es, como se le traduce, madera de agar. Bueno amigos, y aquí tenemos los billetes. Vamos a aprovechar que estamos ya con algunos de la mayoría del cono monetario aquí en Arabia Saudita. Fíjense que todos los billetes van a tener dos caras, como en todos los países del mundo, pero aquí la diferencia es que en una de las caras, o la principal cara, vamos a tener tanto los números, todas las letras en árabe. Por la cara anversa vamos a tener los números del abecedario que nosotros conocemos. Fíjense, los números y las palabras están en este caso en inglés. Bueno, miren, aquí la primera moneda que tengo es la de 50 alalas. Así está conocida esta moneda por esta cara de aquí. Por este lado tenemos el escudo de armas, la palmera datilera con los sables. Esa es una de las monedas. Y la otra es esta monedita de aquí, que es la de un rial.
Ese es un rial. Por la cara principal de la moneda tenemos al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, que es el que vamos a estar viendo en el resto del cono monetario, incluidos los billetes. Y en este caso el billete de menor denominación es el de un rial. Miren, aquí está el rey Salman. Y por esta cara aquí, como ya les mencioné, vamos a tener todas las inscripciones, tanto letras como números, en árabe. Y por el lado anverso vamos a tener los números y las palabras en inglés. Algunos monumentos también van a estar apareciendo en algunos de los billetes. Después le sigue el de 5 rial. Igualmente vamos a tener al rey, vamos a tener los números en árabe, las letras. Por esta cara de aquí tenemos pues algunos paisajes de Arabia Saudita. Miren, en el anverso del billete de 10 vamos a encontrar al Palacio de Muraba, uno de los edificios históricos de Riyadh. A la derecha aparece la imagen del custodio de las dos mezquitas sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, que así es también conocido al rey. En el reverso tenemos el centro financiero con algunos de los edificios más destacados. Los billetes, a medida de que van creciendo en valor monetario, también van creciendo en tamaño, pero este no es el último billete del cono monetario, porque después del de 100 que les voy a mostrar ahorita viene el de 200 y luego el de 500. El de 500 lo tuve, pero no se los pude enseñar porque lo tuve que gastar para poder tener pues precisamente más billetes que mostrarles, y se me olvidó grabarlos antes de entregar. Pero si lo tenemos más adelante durante la serie de Arabia Saudita, se los muestro. Bueno, mira, aquí tenemos el billete de 100 rial. Tenemos ahí una cúpula verde que me está diciendo Angie, que yo no lo veo. Esa cúpula fue construida en 1279 después de Cristo sobre la tumba del profeta islámico Mahoma y los primeros califas musulmanes. Y en la parte reversa del billete de 100 tenemos una vista aérea del Al-Masjid An-Nabawi, conocida en inglés como The Prophet Mosque Al-Haram, la mezquita del profeta. Bueno, y para que tengan una idea del valor del dinero acá, 100 rial, que son este billete de aquí, son aproximadamente 27 dólares. Por ende, el de un rial, que es el de menor denominación en cuanto a los billetes, es de 0,27 centavos de dólar. Ahora, después de ver todas esas tiendas costosas, Cartier, Chanel, Tiffany, ustedes se estarán preguntando, pero la gente en Arabia Saudita tiene el dinero suficiente como para poder comprar todas esas marcas. Arabia Saudita se ha convertido de poco tiempo para acá en una de las economías más poderosas del mundo. Su preponderancia en la exportación mundial de petróleo lo ha hecho merecedor de este título. Es una de las 20 economías más grandes de todo el planeta. Y aunque la verdad en la calle no lo puedes quizás notar tanto, porque realmente ves un contraste, por lo menos en esta zona por la que estamos caminando, ves un contraste bastante grande. No está mal, pero no es una cosa así hiper mega ultra lujosa. Me imagino que debe haber sus zonas hiper mega ultra lujosas. O sea, se nota que están empezando como a deshacerse de lo viejo para empezar a construir lo nuevo. Vean, por ejemplo, aquel edificio que se ve que está un poco viejo. Exacto. Y este que hicieron eso, le mataron la fachada y están como arreglándolo. Ahora, ¿cuándo pasó Arabia Saudita de tener pues edificaciones como esta a tener edificios como ese, que denotan pues el boom que han tenido en los últimos años? Pues esto sucedió, amigos míos, en 1938 con el descubrimiento del petróleo. Y es que después de este año de 1938, Arabia Saudita se convirtió en uno de los mayores exportadores y productores de petróleo en el mundo. Ahora, escuchen este dato muy bien, sobre todo para los venezolanos que me ven. Tiene unas reservas probadas de las mayores del mundo, solo superadas por las de Venezuela. Así es. Ahora, ¿quién gobierna este país? Les voy a mostrar justamente esta fotografía que tenemos acá, porque nos va a dar justamente la respuesta. Ahí está, amigos míos, el actual rey de Arabia Saudita, quien es la persona que está más arriba. Él es Salman bin Abdulaziz. Y el que está más abajo es Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita. Padre e hijo. Padre que está allá arriba y el hijo que está más aquí abajo. Ahora, el príncipe heredero de Arabia Saudita desempeña como primer ministro del país. El cargo de primer ministro suele ejercerlo el rey, aunque desde el 2022 por decreto fue designado para él. También es presidente del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo, presidente del Consejo de Asuntos Políticos y de Seguridad y ministro de Defensa, siendo el más joven del mundo en el momento de su nombramiento. Se ha descrito como el poder
detrás del trono de su padre, el rey Salmán. Bueno, sinceramente pensé que íbamos a estar sudando en este momento, caminando y así. Angie inclusive dijo, seguro que voy a estar chorreando el maquillaje como en Qatar, pero no. Por eso incluso hasta me recogí el cabello, pero la verdad es que no, ya mañana me lo suelto. No, Está bastante haciendo calor. fresco. Hace brisa, eso sí. O sea, está calorcito. Sí. Se siente calorcito, pero la brisa te refresca. Justamente la temperatura ahorita está en 32 grados Celsius. La máxima es de 34 y la mínima de 19. Y el atardecer ocurre a las 6 de la tarde. Voy a entrar a la tienda Nike porque voy a ver si consigo la franela de Cristiano Ronaldo. A ver cuánto cuesta aquí. Y miren, no sé por qué, pero justamente el muchacho que trabaja en Nike, vaya, me cerró la tienda. Ya no voy a poder averiguar cuánto cuesta. Cerraron. No sé si cerraron por un momento puntual porque son ahorita las 5 de la tarde o qué pasa. Ahí está, miren, ahí está la franela, ahí está la del equipo de Cristiano Ronaldo y la tienen allí exhibida, miren, de primerito. Es esa de allí. Vamos a ver si cuando regresemos, que vengamos de regreso, porque ahorita vamos a ir a la torre más alta de la capital, de Riyadh, y nuestro hotel justamente queda aquí al frente de la Nike, pues venimos y vemos el precio. Miren, bueno, estas aceras están bien definidas aquí. Hay unas que tienen inclusive su área para andar de bicicleta, pero no es en todo lo largo del paso peatonal por aquí. Pero miren, yo no sé por qué esos postes se los llevan tanto. La gente como que no maneja muy bien aquí, ¿o qué? Todos están caídos. Fíjense cómo quedó ese carro, yo. Sí, no. Mira, mira, mira. Es durísimo. Aquí no podemos decir que no, es que estaba tomado. Aquí no se puede beber, está totalmente prohibido. Entonces no sé cuál es la razón. Andan bravos. Exacto, dato importante aquí, está prohibido el alcohol. Como en todos los países musulmanes en su mayoría, pues no hay alcohol donde tú puedas pues, ir a embriagarte. Así que sí. Ni siquiera como extranjero, ¿eh? No van a haber alcohol de nada. Ustedes Así vienen que acá a comer y a rezar. va a estar importante e interesante visitar el supermercado aquí porque seguramente va a haber muchas cosas diferentes y me intriga saber qué tipo de bebidas se pueden encontrar allí. Y así luce un autobús en Arabia Saudita, un poco del transporte público acá. Miren, fíjense que tenía la parada ahí justo donde está la camioneta y tenía espacio atrás, pero él se paró en la vía, como si de un país de Latinoamérica se tratase, de no respetar mucho la parada y obstruyen el libre tránsito. Yo digo, ¿será que la gente que maneja los autobuses no le dan un cursito? ¿Para qué está la parada? Dios mío, úsenla. Miren, por aquí les dejan comidita a los señores gatitos y agua. Y por aquí hay un señor menino. Hola, gatito. Ey, miren qué curioso las placas, qué curiosas y qué espectaculares están. Miren, tienen allí los sables que aparecen en la bandera, una palmera. Miren las letras y los números en árabe, qué locura. Y están pues las letras y los números pues en nuestro alfabeto. Pero miren, está espectacular. Algo que sí puedo notar es que las calles están bien diseñadas. Son cuadradas, o sea, los edificios tienen sus espacios, hay separación entre unos y otros. Todo lo que es esa organización, ¿no? Y esa planificación de ciudad, yo creo que está bien por este lado. La veo bastante bien. Esos chicos que me pidieron la foto, que se acercaron a saludar, son de Bangladesh. Y hemos visto muchos de Bangladesh, de India, y son muchas de las personas que vienen aquí a trabajar en búsqueda de mejores condiciones de vida, porque bueno, sobre todo en India, que ya hemos visitado ese país, y ustedes si vieron esa serie sabrán de lo que les estoy hablando, de que bueno, mucha gente emigra de este país para buscar pues una mejor calidad de vida. Y bueno, no sé cómo explicar esto de que la ciudad está limpia, pero al mismo tiempo se ve como sucia. Realmente, o sea, como que no hay mucha basura, no hay mucha basura. Realmente no hay basura física, pero está todo como que si está en construcción. Yo me siento, no sé tú, Gabo, pero yo me siento como en Qatar, como que está todo en construcción, como que está todo como a medias, como arreglándose. Sí, está como todo muy empezándose, ¿no? Algo así. Pero también hay como mucha suciedad, así como en las aceras, cosas como negras, como pegadas. O sea, no sé, como que le da un aspecto un poco sucio a la ciudad, ¿no? Pero en cuanto a basura, ni siquiera hay tanta basura. O sea, sí que ves uno que otro papel por allí tirado y así, pero no es una cosa fuera de lo normal, ¿no? Y por más que estamos pasando por áreas que están, bueno, bien, fíjense esto, esta avenida, esta gran avenida aquí, que son 3 carriles por allá, 3 carriles por aquí, solo para ir en ese sentido. Son grandes, hay grandes edificios y construcciones. Hay áreas verdes que están muy descuidadas, por ejemplo, como esta. O sea, está en la avenida principal y está muy descuidada. Ahora, otra cosa a tener en cuenta a la hora de lo que vamos a estar observando durante estos días es que vinimos precisamente en el mes del Ramadán, que es el 9º mes del calendario islámico en el que los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. Y esto lo hacen en un acto de simple devoción y autodisciplina, en el que dejan de beber, dejan de comer, dejan de tener relaciones sexuales por lo menos durante el día, y que también es un periodo de reflexión, de oración, de caridad y solidaridad con los menos afortunados. Y es por eso
eso que vamos a ver que quizás muchas de las calles están muy solitarias, por lo menos hasta que termine el ayuno, en el que ya se vuelven como a activar porque van a comer, van a desayunar, ya la gente como que se activará más. Es por eso que también justo a esta hora, que ya está pronto la caída del sol, vamos a ver tiendas cerradas porque bueno, la gente deja de estar en ayuna, va a comer y pues hacer este acto, ¿no? Bueno, y la familia real está presente en todos lados con grandes pancartas, mírenlos allí, todos los miembros más importantes, el príncipe heredero, el rey. Miren, este país dentro de unos 15, 20 años va a lucir totalmente diferente porque ya se empieza a ver la modernización que está sufriendo. Los edificios cada vez están mejores. Miren, ese señor nos estaba saludando. Se ven cada vez más presencia de tiendas, todas remodeladas, actualizadas, súper modernas, grandes autopistas. O sea, están preparando el país para un proyecto muy, muy grande. El sistema legal está dividido en dos partes. El primero es el Consejo de la Shura, formado por 150 miembros estudiosos y personas con experiencia que el rey selecciona. Y el segundo es el Gabinete de Ministros, con un perfil más político, donde se reúnen los ministros, todos ellos miembros masculinos de la familia real. Este órgano tiene el fin de poder discutir o debatir con el rey los castigos que se deben aplicar a las personas que cometen delitos. Wow, miren ese edificio de allí. Todo de cristal, se ve imponente, se ve increíble. Pero miren, vuelvo a lo mismo. Toda esta zona, miren, totalmente abandonada y hasta muy sucia. Miren esto. Miren, hay un filtro de agua aquí, pero que está en muy malas condiciones. Y la verdad es que yo me esperaba otra cosa de Arabia Saudita. No sé, yo escuchaba Arabia Saudita. O sea, yo me imaginaba un lugar súper así, todo impecable, teniendo en cuenta que tienen las mayores reservas de petróleo, todo lo que se ha venido escuchando. Pero realmente, pues, me estoy encontrando con un contraste muy muy grande. Y miren, aquí vienen a hacer picnic hasta las chicas con su abaya. Por allá hay unas chicas haciendo un pequeño picnic y estamos por este parque que además, miren, hay una jauría de gatos aquí enorme. Miren, 2 gatos por aquí, otro gato por allá, miren, otros 3, 4 gatos por este lado. Miren, aquí están los gatitos. Pero miren, por ejemplo, esa cafetería ahí, o lo que era una cafetería, eso está cerrado. Y en este parque, pero no hay ni un solo niño. O sea, no es nada más que no haya gente, porque puede ser motivo del Ramadán, ¿verdad? Que no haya mucha gente por ahí en la calle todavía, pero que los lugares estén abandonados como eso, no nada más cerrados, sino abandonados, es lo que me llama mucho la atención. Ahora, puedo ser que esté equivocado y todo el mundo salga en una hora en particular, ¿no? O sea, no sé, los sitios así como deshabitados, abandonados, es lo que, no sé, me tiene inquieto, la verdad. Y tomando en cuenta además que este es el único país árabe, entiéndase como el grupo de los 20, que es el principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes de todo el mundo, no es poco decir. Bueno, y ahí tenemos una mezquita, amigos míos, y toca hablar el tema de la religión. Y es que la religión oficial es la islámica. Musulmanes suníes representan el 85% y los chiíes el 14%. Por otro lado, los cristianos tan solo representan el 1%. Pero esta tierra, además de su petróleo, también es conocida como la tierra de las mezquitas sagradas, en referencia a la gran mezquita en la Meca y la mezquita del profeta en Medina, los dos lugares más sagrados del Islam, a los cuales se nos está estrictamente prohibido el acceso a los no musulmanes. Y la religión en este país no solo ha jugado para que moldee a las personas, sino que además intervenga en los valores nacionales. Y es precisamente por esto y por establecimiento estricto es que solo los musulmanes pueden ser saudíes. Y precisamente eso me lleva a confirmarles el gentilicio de este país, que es saudí, o también se les puede llamar saudita. Miren, ven, hay partes donde simplemente, miren, no hay ni siquiera nada. Un simple letrero que seguramente dice que se vende el terreno. Pienso yo, muchos gatos callejeros, eso sí hemos notado. Y bueno, no sé, o sea, me tiene un poco decepcionado. Realmente esperaba otra cosa por aquí. Y estoy en una zona que me dijeron que es de las mejores para hospedarte y para quedarte. Pero miren, por lo menos tenemos estos edificios que son bastante simples y sencillos. La manera de recolección de basura aquí no es la más bonita que digamos. O no sé si era que tenía muchas expectativas al respecto
bonito del país, por ser uno de los más ricos del mundo, por sus reservas petroleras y todo lo demás, pero creo que está pasando algo igual que en Venezuela realmente por aquí, o bueno, no sé, han invertido en otros sectores, en otros lugares, pero de momento esto es lo que en estas primeras impresiones es lo que suelo ver. Miren este contraste, miren esas grandes torres allá al fondo y miren este edificio aquí. Obviamente que seguro los saudíes no viven en estos edificios, obviamente que tienen sus lugares más exclusivos, sus urbanizaciones, y seguramente hay lugares muy costosos. No dudo ni un segundo de eso, ojo. Y sí que vamos a estar recorriendo otras ciudades aparte de Riyadh, pero eso lo vamos a estar viendo en próximos videos. No se pueden perder esta serie, tienen que ir suscribiéndose por aquí a este canal, activen las notificaciones y así siempre sabrán cuando suba un video nuevo. Y bueno, es un apoyo invaluable para mí continuar a hacer esto que tanto me gusta, ustedes tanto disfrutan, pues totalmente gratis. Miren, pero aquí caminamos una cuadra más adentro para alejarnos de esa avenida principal que está demasiado ruidosa y poder llegar a la torre o lo más que se pueda. Yo creo que volvimos a llegar a la calle Olaya. Exacto, sí, estamos en esa. Pero iba a decir que, o sea, las cuadras aquí son cuadras llaneras, porque miren, desde allá, todo esto no ha habido cruce hasta este punto de aquí. En cuestiones de libertades fundamentales, están seriamente restringidos en este país. Por ejemplo, los actos homosexuales son condenados habitualmente con la muerte. Hasta junio del 2018, las mujeres no podían ni siquiera conducir y el derecho al sufragio femenino no se reconoció sino hasta el año 2011. Pero esto no ha sido una limitante para que la monarquía saudita sea un aliado vital, tanto militar como petrolero, de la Unión Europea, Japón y especialmente de Estados Unidos. Ahora, hay partes que sí me gustan, como por ejemplo esta de aquí. No sé, me gusta, hay edificios imponentes por aquí. O sea, los alrededores de esta parte aquí sí me gustan. Tiene sus zonas, la verdad es que tiene sus zonas, miren esto. Y sí, aquí también los motorizados van por las aceras, miren. ¡Ey! Miren esto, qué impresionante. Esta zona sí está muy bien, me encanta. O sea, yo creo que es que están trabajando mucho y están pues haciendo remodelaciones importantes. Y si todos los lugares van a lucir así, tarde o temprano, pues el país va a tener otra pinta totalmente diferente. Porque hasta ahora me tenía decepcionado, pero viendo estos lugares y todo lo que se está haciendo, wow. Miren, por ejemplo, aquí al parecer va a pasar un tranvía y fíjense las paradas que están haciendo, porque están haciendo ahorita las diferentes paradas de los tranvías. Miren, ahí tenemos una, allá al frente tenemos otra, por allá veo otra de allá. O sea, se están haciendo muchos trabajos. Bueno, yo no sé tú, mi amor, pero yo me tengo que retractar en muchas de las cosas que dije, porque realmente por un lado estaba decepcionado, pero viendo, por ejemplo, esta parte en la que nos encontramos y todo lo que se está haciendo alrededor, lindo, se logra, amplio. sí, se logra como apreciar lo que quieren, o sea, lo que quieren hacer. Metiendo la mano por ellos, y la verdad no es fácil. Sí. No es fácil hacer toda una reestructuración urbanística. A ver, aquí lo que sobra es espacio, el país es bastante grande. Y creo que dinero también debe sobrar mucho. También. Entonces no sé si sea mejor comenzar por un área en que esté sola y empezar de cero a reestructurar todo, pero pues lo que están haciendo y lo que se está viendo bonito está lindo. Miren, nos dieron agua y dátiles. Uy, te digo algo, Están buenos. está como una cremita. Sí, en serio. Miren, los chicos tienen ahí pues aguas y dátiles y no sé por qué, simplemente pues nos dieron. Mire, la gente es demasiado chévere. Nos saludó con el Salam Aleikum, que es un saludo árabe súper común. Se nos olvida tomar agua siempre, no sé por qué. Ya cuando nos damos cuenta es porque estamos amargados, peleando, y es que estamos deshidratados. Y la boca, cuando ustedes nos ven la boca así corteada, que hablamos así, está rota. No, pero ya estamos aprendiendo, yo creo. Está una crema Tío, está muy rico. local. Bueno, nuestra primera cosa comestible aquí en Arabia Saudita, unos dátiles y agua que nos regalaron. ¿Por qué? No sé. Simplemente porque son muy amables. Nos desaparecemos y estas grabaciones se consiguen luego. Es por el agua y el dátil. Confiamos en que Qué locos somos. está bien. Se les nota que son buenas personas. Además de que tenían un escándalo con un poco de carros que estaban pasando, como que tienen varios conocidos, la gente ya los conoce y les estaban saludando, estaban haciendo bastante bulla. Miren, ahí están echando los dátiles en algunos vasos. Me imagino que para empezar a repartir. Yo imagino que están promocionando el agua y están promocionando los dátiles. Yo supongo que es eso y le están dando pues a probar a la gente. Tal vez será por el mes santo y es una... O será por la hora que ya cayó el sol y es hora de desayunar. No, de desayunar
desayunar, no, de romper ayuno. Se supone que así va a lucir el metro y así van a lucir las diferentes estaciones y ya se está comenzando a ver porque eso es aquello que está justo allá. Pero miren, sí, definitivamente yo creo que por eso nos repartieron eso. Debe ser que además de que quieren promocionar esto, como es el momento de desayunar, lo hacen así, dándole a la gente en la calle pues agua y un dátil como para que comience el desayuno. Son las 6 en punto. Y justamente son las 6, se está escuchando el llamado al rezo y vale, le están dando a todos los carros cosas. A todos los carros les están dando, miren, están aquí, justo en este semáforo aquí y lo están regalando. ¡Qué cool! How are you? Hi. You want water? Coffee we have, Arabic coffee. This is for the Ramadan? Yeah. No, this is black coffee. It's black coffee, but in this time it's for the Ramadan? No. Yeah. هذه عادة سنوية بدي توضح لنا إيه. هذا thank you. كل يده بدلوه كل واحد يطلع من بيته نكسب الأجر كلنا. We are volunteers. Okay. So every Ramadan, before people they break the fast, we are giving the drinks, beverage, water, whatever. Oh, okay. Because they are in the streets now, they cannot reach their home to drink or eat. Okay. That's why we are giving them like gift, you know, Okay. in order to drink or something. Okay. Like we are volunteers. Okay. Free, of course. Nice. Thank you. Thank you. Enjoy Riyadh. Thank you. Miren, cafecito nos dieron ahora. Salud. Huele divino. Venezuela. Venezuela. Ya. America. Ya. Ya. Hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Mucho bien. You have nice mountains. Yeah. Yeah. And also you have oil also. Yeah. A lot of Like oil. us. Yeah. But Delhi is far away. Yeah. Very from far. Saudi. Yeah. Very far away. Yeah. Are you here for vacation or? I'm making videos for YouTube. Oh, very nice. Yeah. Vlogger, huh? Yeah. Very good. I was born there, Okay. but it's a lot of people. Yeah, a so lot of- for yeah. us, Arabic. Arabic, yeah, but not Gulf, I believe. No, only Arabic from Syria, Egypt, Yeah. Lebanon. Yeah, But Lebanon. Saudi, Just- Bahraini, Emirati, I don't No, think. No. just Syria and Lebanon. من فنزويلا. واو. بعيدين مرة. Very far away. But welcome. Yeah, thank you very much. But nice. One minute. Yeah. You want to Riyadh. Hopefully you're enjoying Riyadh. Hopefully. أمريكو. يا هلا صيام متقبل يا رب العم فنزويلا. Hey, ¿cómo están? Welcome. Thank you. الله يكتب أجرك. وياك إن شاء الله. سعدنا بلقائكم الله جميعا. يخليك. Qué agradable ha sido pasar por aquí y conseguirnos con estos chicos. Es este tipo de experiencias que más disfrutamos cuando estamos de viaje, el interactuar con la gente, el poder pues mostrárselos además a ustedes y lo que tienen de percepción de la persona. Welcome, habibi. Thank you, habibi. Miren, esto es lo genial de estos lugares, la verdad. Lo interesante de viajar es precisamente esto, convivir con las personas y conocer otras culturas Y lo lindo de la iniciativa de lo que están haciendo, saben que señor. las personas están en ayuno. en ayuno, de que no es fácil, de que muchos no han bebido nada y pues ellos están aquí ofreciendo un respiro Sí, señor. para Miren, que aguanten a llegar a casa. retiro todo lo dicho que me decepcionó de momento Arabia Saudita porque lo compensó su gente. O sea, lo está compensando su gente porque un país no es nada más sus infraestructuras, no es nada Su más riqueza. su riqueza, sino la riqueza inmaterial que es quizás el trato que tienen hacia los demás, el trato que se tienen entre ellos, la gente que conforma ese país. Y la verdad es que me quedo impactado por simplemente este trato. Have you eaten something? Because we have brought from our home, locally made from my mom. Please come, Homemade. please. This is a good opportunity for you to taste. Okay. Okay, Let's go. Ok, let's go. Miren, creo que nos invitó a la casa de su mamá, ¿no? Sí, Que van a comer. Bueno, vamos. Y lo están haciendo aquí, miren, en medio de la calle, ¿ok? Imagínate si no nos hubiésemos encontrado estos chamos. No hubiésemos podido entrar Aquí seguramente. no hubiésemos podido entrar. Y eso que es algo que están reformando, que es para atraer al turismo, pero no están abiertos a que alguien venga a grabar libremente. Bueno, amigos, y esta es la entrada a este lugar tan importante, porque aquí nació Arabia Saudita. Desde aquí comenzó la población de Arabia Saudita como tal. Yo siento que estoy viendo como una especie de video promocional de algún proyecto, porque no parece real. Vale la pena que el mundo lo conozca más y conozca más a esta gente increíble que lo habita. Thank you. Shukran. Habibi, Shukran, welcome. Shukran. Welcome.